días. Buenos días. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿Cómo se sienten esta hermosa mañana? Es mi privilegio compartir con ustedes hoy la palabra del Señor y les he propuesto el tema de buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? ¿Cuántos han escuchado buenas nuevas de salvación? Eso es maravilloso. Es la mejor noticia de las mejores noticias que están vigentes en este mundo. En una sociedad llena de malas noticias, donde vamos de mal en peor y cada vez escuchamos de tragedias, guerras, crisis y situaciones, hay una noticia que está por encima de la peor de las noticias, que puede cambiar completamente no solamente nuestras vidas, sino la manera en que esas noticias afectan todo lo que somos, y es la noticia que recibimos a través del Evangelio. Y esta mañana quiero compartir contigo esta experiencia en la palabra de Dios. Te invito a acompañarme a Lucas capítulo 2, versos 8 al 14, y que desarrollemos juntos esta idea acerca de las buenas nuevas de salvación. Lucas capítulo 2, versos 8 hasta el 11. Así dice la palabra del Señor. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria sean dadas al Rey. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos gracias, porque tu palabra es la verdad. Ella es buena a nuestros corazones y nos trae la noticia más gloriosa del mundo, las buenas nuevas de salvación. Permítenos entenderlas, disfrutarlas y vivirlas tal como nos han sido entregadas para tu gloria y para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el anuncio maravilloso del nacimiento de Cristo. Algunos dicen que fue el primer villancico que se cantó en la historia de la humanidad y anunciaba el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús el Salvador. Pero el mundo estaba bajo un oscurantismo tan grande que la noticia de Dios, en vez de crearles alegría, gozo y felicidad, los llenó de temor. El Evangelio es la buena noticia de Dios de que Él cumple su promesa de intervenir en nuestra historia particular, en nuestra vida particular, en la historia de la humanidad, y detener el efecto del pecado y la condenación en nuestras vidas y en nuestro mundo, y darnos la oportunidad de reiniciar con Cristo Jesús y volver a restaurar nuestra relación de amor e intimidad con Él y librarnos de nuestros pecados. Esta noticia maravillosa puede ser malentendida, porque el Evangelio tiene una característica: es que esta palabra se entiende a la luz de una mala noticia. La buena noticia es que hay un Salvador, pero ¿cuál es la mala noticia? Que estamos en esclavitud, que estamos bajo el dominio de la maldad, que hemos sido rechazados, alejados de la presencia de Dios, porque nuestros pecados hicieron separación entre nosotros y el Rey. Fuimos sacados del huerto del Edén, fuimos entregados a la muerte. El dolor ahora es parte de nuestra existencia, el miedo, la desesperación, la frustración, el quebranto, la ansiedad y todos estos males, las enfermedades nos visitan resultado de nuestro alejamiento de Dios. Pero la buena noticia es que Dios no se olvidó de nosotros, sino que Él hizo planes desde la eternidad para que pudiéramos dar respuesta a esta situación, y esta respuesta es la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Este Señor ha venido como uno de nosotros, porque necesitábamos a uno que fuera semejante a nosotros en humanidad, pero fuera igual a Dios en dignidad.
para que pudiera cumplir en aquello que nosotros fallamos. Por eso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz es el canto solemne que nos invita a reconocer las buenas nuevas de salvación. Y miren qué interesante que el énfasis de las buenas nuevas empieza con los resultados, nos libra del temor, nos llena del gozo, pero la noticia es esta, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que ha nacido un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y qué interesante que el Señor nos muestra la necesidad no solamente de cualquier Salvador, ni de un Salvador en particular que puede ser de características humanas, sino de un Salvador que es el Señor, el todo suficiente, el todopoderoso, como lo añade Lucas en el capítulo 1, versículos 69 y 68, que dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Este Salvador del que habla la buena noticia es poderoso para salvar. Es aquel del que dice Apocalipsis que ha salido venciendo y para vencer y que nunca será vencido. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? Este es el Salvador que Dios ha provisto. Uno poderoso, uno suficiente, uno que jamás será vencido. Él es tan poderoso que dice Judas capítulo 1 versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es glorioso, Él es digno de majestad, Él es excelso, su poder nos conviene, su poder nos asombra, su poder nos lleva a mostrar honor, gloria, adoración y celebración. Pero su poder nos habla entonces de que hay amenazas formidables de las que tenemos que ser librados. Así que un Salvador poderoso es requerido para librarnos de amenazas y peligros muy poderosos, los cuales están por encima de nuestra capacidad y de nuestras habilidades, los cuales pueden resistir nuestras armas más efectivas y los cuales van a prevalecer sobre nosotros a menos que Él, ese Salvador, venga y nos dé la victoria. Estas amenazas formidables son el pecado, la muerte, Satanás, el miedo, la culpa, la vergüenza. Todos son gigantes que nos sobrepasan en poder, en fuerza, en armamento, en equipamiento. Pero todos aquellos que tienen un poderoso Salvador como Jesús salen más que vencedores. Nadie jamás ha podido vencer a uno que ha sido salvado por Cristo. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué, pastor? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿No es acaso esto una buena noticia? ¿Has entendido la dimensión de esta buena noticia? Tú eres el objeto de la noticia. Tú eres el que debe recibir el Evangelio. La palabra que aparece traducida como buenas noticias es la palabra evangelio en el original. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de que Dios proveyó un Salvador. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que ese Salvador está disponible para ti. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Te gustaría recibir esa buena noticia si no la tienes? Pero la pregunta que se levanta es: pastor, esta noticia es muy buena y es muy interesante, pero ¿por qué necesitamos un Salvador? Necesitamos un Salvador, en primer lugar, porque esta palabra habla acerca del carácter y de la obra de Cristo. La palabra Salvador, como aparece en nuestro pasaje, viene de dos palabras que no son de nuestro idioma, sino que la tomamos prestada de los idiomas hebreo y griego.
En hebreo es la palabra Yeshua o Jesús, que significa liberación o estar en un lugar seguro, o significa ser prosperados o que se nos otorgue la victoria. La segunda palabra, que es la del griego, es la palabra sotería, de donde viene el concepto teológico soteriología, que habla acerca de proveer salud, salvación, liberación, provisión, sustento, y una vez más coincide en la victoria. Así que nótese que los dos conceptos de el griego y el hebreo se juntan en una sola persona, en un solo nombre, Jesús. Jesús significa Dios es el que te salva, o el Salvador de Dios. Así que lo primero que tienes que entender es que la salvación está inseparablemente ligada a la persona, el carácter y la obra de Cristo. Sin Jesús no hay salvación verdadera. Sin Jesús no eres victorioso sobre el pecado. Sin Jesús no eres librado de la culpa, del poder y las influencias del pecado. Solo en Jesús eres completamente libre, eres completamente seguro, tienes completa liberación y tu victoria está asegurada. No importa que Satanás te diga lo contrario, Jesús es el poderoso Salvador. Así que nos conviene que Jesús sea el Salvador, porque los mejores hombres de Dios fueron vencidos por el pecado. Los mejores líderes de la historia de la humanidad, del evangelio, fueron poco a poco descubiertos en su maldad, pero Jesús ha salido más que vencedor. ¿Y de qué nos salva Jesús? ¿Por qué tiene que salvarnos Jesús? Porque hemos fallado al blanco. Desde el principio, Dios le dijo al hombre que no debía tomar del árbol prohibido. Pero el hombre desobedeció. Y en su desobediencia, la maldición vino sobre todos nosotros. Mateo capítulo 1, verso 21 dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero llamar tu atención a que nuestro mayor problema no fue la pandemia del COVID-19. Nuestro mayor problema no son las amenazas de guerra entre las grandes potencias. Nuestro mayor problema no es la criminalidad que existe en países como el nuestro, o las diferencias sociales de que hay exageradamente ricos y exageradamente pobres. Tu mayor problema no es la enfermedad que tú padeces. Tu mayor problema no es dónde vives o tu apellido. Tu mayor problema es el pecado. Jesús vino para librarte de tu mayor problema y darte victoria sobre tu mayor problema. Y si tu mayor problema es vencido, todo lo demás viene por añadidura. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra muerte tiene que ver con dos aspectos muy interesantes. Esta palabra implica ser separados definitivamente. Y esta palabra implica el castigo que recibimos por nuestros pecados. Según el pasaje, la muerte es tu paga, es lo que te mereces. Ese es el salario de tu trabajo. El pecado es básicamente transgredir los mandamientos de Dios. Así que hemos ido de manera voluntaria haciendo lo que Dios no le agrada. La Biblia dice que la luz vino al mundo, y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es que Adán pecó, el problema es que yo sigo pecando voluntaria y deliberadamente. Por lo tanto, no solamente Adán necesitó un Salvador, yo también necesito el mismo Salvador. Y este Salvador ha sido provisto. Nuestro problema es el pecado, y la palabra pecado significa errar el blanco. Errar el blanco. Errar el blanco es quedarnos cortos de las demandas de Dios. La idea se toma prestada de un arquero que está apuntando a la diana, pero cuando tira la flecha apenas pasa 1 metro delante de él y ni siquiera queda próximo al centro que debe tocar. Las demandas morales de Dios, las demandas del carácter de Dios son tan altas que no podemos alcanzarlas, no podemos vivir a la luz de sus estándares morales y mucho menos a la luz de su santidad. Y aunque intentemos a causa de nuestro transgredir
de nuestro pecado que nos inclina a la maldad, no hacemos la voluntad de Dios, nos quedamos cortos. Isaías dice que nuestras mejores obras, las justicias más altas, son como trapo de inmundicia. Y por otro lado, este pecado tiene que ver con oponernos a Dios, ir en contra sistemáticamente de Él, de su palabra, de su propósito, de su llamado. Y entonces desear y anhelar más todo aquello que nos lleva lejos de su voluntad. Por eso Jesús vino a librarnos del pecado. Y vino a librarnos entonces de los efectos del pecado. Y el pecado trae 3 efectos de los que Cristo nos sigue librando el día de hoy. Nos libra de la maldición del pecado, del castigo que merecíamos por nuestros pecados. En segundo lugar, nos libra del dominio del pecado o de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, de la culpa y los efectos del pecado. Voy a repetirlo una vez más. ¿Y de qué nos salva Jesús? ¿Por qué necesitamos que sea Jesús el que nos salve? Bueno, en primer lugar, porque Jesús nos libra de la maldición del pecado, es decir, del castigo que merecíamos por nuestros pecados. En segundo lugar, nos libra del dominio del pecado o de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, de la culpa y de los efectos del pecado. Cristo nos libra de la maldición del pecado. La maldición del pecado trajo la ira de Dios y el castigo eterno de Dios sobre nosotros, el infierno. Isaías dice en su capítulo 53, versículos 5 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo nuestro fue ser separados de Dios. Muerte significa separación. El principio que regula en Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente muriendo morirás. Y el problema mayor es que esta principal separación fue de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de los beneficios de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta muerte ha sido física, moral, espiritual, eterna y sobre todo legal. Hay una demanda legal, hay un acta legal que está en contra de nosotros. Fallamos a las demandas de Dios, quebrantamos los mandamientos de Dios. Y para poder cubrir esa falta necesitamos un gran Salvador, porque nuestra transgresión no solamente ha sido física, sino eterna. Y necesitamos alguien que esté por encima de nuestras limitaciones, alguien que esté según la altura de Dios, que pueda pagar por nuestros pecados. Y Jesús vino a morir por esos pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y escuche, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y añade: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y en qué consistió el perdón de los pecados? Dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Puedes darle gloria al Señor por eso? El triunfo de Cristo es nuestra salvación.
El problema es que cuando le entregamos la voluntad a Satanás, entonces el pecado vino, se adueñó de nosotros. Nosotros nos volvimos esclavos del pecado. Satanás tomó posesión nuestra hasta tal punto que los principados y potestades nos esclavizan. Así que no solo se trata de situaciones físicas, emocionales, sino espirituales y eternas. Pero Cristo con poder venció sobre la cruz. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 27, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? De eso se trata. Cristo vino a darte liberación de la maldición del pecado. ¿Qué fue lo que trajo el pecado? Muerte. Y esta muerte tiene que ver con todas estas aristas en la vida que hemos visto. Esta descomposición social que va de mal en peor. Esta esclavitud de las personas, de los vicios. Esta posesión demoníaca que vemos en hombres que están torciendo la verdad, que están cambiando los fundamentos, que están atacando la palabra de Dios, tiene que ver con esa esclavitud voluntaria. El único problema es que no podemos librarnos voluntariamente, necesitamos que alguien nos libere, y ese es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo nos libra del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículos 6 en adelante: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en el cuerpo del pecado, para que éste sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. La palabra servir es esclavitud, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Añade: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste eso? La victoria de Cristo sobre la muerte es la victoria sobre el pecado. El pecado es un amo cruel y tiene a Satanás como su capataz. Pero todo el que ha sido llamado por Cristo es libre. Vive en la victoria de la libertad de Cristo. Así que él se sabe libre. Él no obedece al pecado. Él sabe que tiene un remanente de maldad, pero que puede someterlo por el poder de Cristo que actúa en él. Ahora, mire lo que dice: por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense a Dios mismo como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado, y esto es una declaración, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Cuando Cristo se levantó de los muertos, tomó el acta que estaba en contra tuya y la rompió. Y como rey, entonces dio un decreto: el pecado no se enseñorea en los que han creído en mí, porque yo soy su Señor. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? Declara victoria en tu vida si has creído en Cristo. Él vino a hacerte libre de la esclavitud. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es esta verdad de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo. Pero escúchame, no solamente Cristo vino a hacerte libre del pecado. El pecado como influencia, el pecado como filosofía, el pecado como doctrina, el pecado con sus efectos esclavizantes, sino que Cristo vino a hacerte libre del hombre fuerte.
Sí, del capataz del pecado que es Satanás. Mira cómo dice la Biblia. Y habiéndolos llamado, les decía, esto está en los evangelios, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado su fin. La idea es, esto se trata de dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. El reino de Satanás es este mundo, este sistema de maldad que atenta contra la verdad. Y el reino de Cristo es el reino de los que han entrado por la fe al reino de Dios. Y mira lo que Cristo dice que ha hecho para que tú y yo seamos libres de Satanás. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabes lo que ha hecho mi poderoso Salvador? Que agarró a Satanás por las manos y les puso unas cadenas y unos grilletes y le dijo, tranquilo, y me tomó a mí de su botín de esclavitud y me hizo libre para su gloria. Y Él puede hacer lo mismo contigo esta mañana. Satanás intentó detenerlo, pero no pudo. Intentó frenarlo, pero no pudo. Y Cristo le dijo, basta, cállate. He entrado a esta casa y me voy a llevar todo lo que me pertenece. ¿Te sientes propiedad de Cristo? ¿Eres tú propiedad del Señor? Pues entonces tú tienes victoria sobre Satanás. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo del juicio eterno. Y aquí habla acerca del método de Dios para salvarnos, y es la operación del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que Cristo está haciendo esta mañana? Está hablándole a tu corazón. Y a través de su palabra, que es la que salva, el Espíritu Santo te está diciendo que tú necesitas ese poderoso Salvador. Pero si tú dices, sí, pero no ahora, sí, pero no tanto, te estás dejando engañar. Tú necesitas ese Salvador ahora, porque si no, seguirás siendo esclavo del pecado y sobre todo esclavo de Satanás. Y no les va bien. Satanás no es un buen amo. Satanás paga mal, es mentiroso, padre de mentira, es perverso, viene para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. En tercer y último lugar, Cristo nos libra de la culpa y los efectos de nuestros pecados. Hay un pasaje maravilloso en las Escrituras que nos muestra esto de forma tan sintetizada, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 2 al 10. Los efectos que el pecado ha traído sobre nosotros son los de la ruina, la vergüenza, la culpa, el miedo, la desesperación, el desvarío, la insatisfacción, la ceguera, las enfermedades físicas, espirituales. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el primer problema ha sido resuelto. Estamos muertos, y ¿qué hizo? Nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Así que el problema de la esclavitud también fue vencido. Mira cómo dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La culpa, la vergüenza, el miedo, la esclavitud, todos esos males fueron resueltos por Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 4, pero Dios, ¿escuchaste eso? Grábate esa expresión, pero Dios. Cuando Dios te vio en tu condición, no se quedó de brazos cruzados. Él envió la buena noticia de un poderoso Salvador que es rico en misericordia. Cristo, como poderoso Salvador, ha abierto las puertas de la misericordia de Dios. La misericordia es darte lo que no te mereces.
es darte lo que no te mereces. ¿Sabes lo que te mereces? La condenación. Pero Dios quita la condenación y te da su favor. Y añade, por su gran amor con que nos amó. Y esa es la clave. No había nada en nosotros que fuera digno. Dios no vio nada en nosotros que lo moviera, excepto nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra maldad, nuestra vergüenza, nuestra incapacidad. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús sobre nosotros. ¿Escuchaste? Dios ha cambiado tu lamento en alabanza. Ha quitado tu preocupación y te ha dado una ocupación santa, la oración. Él ha clavado el acta de los decretos en la cruz y te ha dado un pergamino que dice que eres hijo de Dios. Él ha atado al hombre fuerte. Él no te puede tocar, Él no te puede mover, Él no te puede dañar. Y Cristo ha asegurado vida eterna, no muerte eterna, vida eterna para los que creen. No importa que pases por el proceso físico de la muerte, Él no te desampara. Tu fin no es la tumba, es la resurrección. Él te ha dado una esperanza viva y gloriosa. La culpa fue quitada, el precio fue pagado, tus pecados borrados por su preciosa sangre. ¿Tú quieres una mejor noticia que esa? Esas son las buenas nuevas de salvación. Y añade, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por lo que tú hagas, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas buenas noticias de salvación indiscutiblemente son para ti ahora. Ahora, usted pregunta, pastor, yo entendí todo, maravilloso, pero ¿qué tan serio es esto de esas noticias? Bueno, es muy serio, porque Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús es el único remedio contra el pecado y las consecuencias eternas y presentes del pecado. Y tú preguntarás, sí, pero ¿hay alguna otra forma en la que yo puedo hacer algo? ¿Hay algo que yo puedo hacer para salvarme? No, acabamos de leer, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Solamente Dios puede darnos salvación. ¿Y es que acaso no hay otro camino, no hay otra religión? Hay tantas religiones en el mundo, ¿no puede haber otra opción? La Escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que Cristo no solamente es el poderoso Salvador, sino que es el único Salvador. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero pudieras preguntar, ¿y entonces cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él ha prometido salvar a los que creen en Él. Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. He aquí, este es el tiempo aceptable. Este es el día de tu salvación, porque el Salvador está en este lugar. Él ha prometido que está muy cerca de tu corazón y que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Tú crees esto? Entonces bienvenido. Eres hijo de Dios. Ahora
te toca vivir una vida de poder en poder, de victoria en victoria, que muestre la operación dinámica de ese poderoso Salvador que vino para darte vida nueva, para llenarte de gozo, de propósito y para hacer de ti un testimonio viviente de lo que es recibir el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Esta mañana, si aquí hay alguien que necesita a Jesús, este es su momento estelar. Dios ha venido para decirte que Él ha estado esperando por ti y que este es el mejor día para que puedas venir delante de Él. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Quiero pedirte que si ahora has sentido el llamado de Dios, si Dios ha tratado contigo, si tú has sentido que el Señor está mostrando la profunda necesidad que tienes de ser salvado, entonces puedes levantar desde tu corazón un clamor que diga: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y te aseguro que mi Salvador, que conoce mi debilidad y mi fragilidad, hará lo mismo contigo que ha hecho conmigo. Él te hará libre. Él te sustentará, Él te proveerá, Él te guardará y Él te sostendrá con su mano derecha, cualquiera que sea tu situación. Tornará tu situación con propósito, tornará tu situación para bien, porque dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, porque el que nos amó es suficiente, no solo para salvarnos de las cosas eternas, sino para librarnos y sostenernos en el tiempo presente hasta que nos reunamos con Él por la eternidad. El Señor prospere su palabra en tu corazón. Permíteme orar contigo. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y bendecir tu nombre por el poderoso Salvador que nos has provisto. Oramos que si aquí hay alguien que necesita ese Salvador, pueda mirar muy cerca de su corazón y hallarte. Tú no estás lejos, tú estás cercano. Muévete en medio de nuestras necesidades y vivifica nuestros corazones con tu palabra. Y si hay aquí alguno de nosotros que ha perdido de vista tu presencia, renuévanos en ti. Renuévanos en tus promesas y haznos decir, como el hombre de Dios, que se sostenía como viendo al invisible: Señor, tú eres la porción de mi vida. ¿De quién temeré? Si el Señor es mi Salvador, ¿de quién temeré? No importa que acampen un ejército a mi derecha y otro a la izquierda, yo estaré confiado porque mi salvación viene del Señor. Te adoramos y te reconocemos como el único que es suficiente para salvar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te prospere.